Y seguimos en Tacna. Ahora estamos con una artista ya con 4 años de trabajo artístico. Ella es Juanita del Sur, y también en Lima la conocen y en muchos puntos del país. ¿Cómo estás, Juanita? Un saludo para Full Ritmo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar en este programa Full Ritmo y muy agradecida por entrevistarme. Muchísimas gracias. Juanita, ¿ya cuántos años en la movida folclórica? Estamos recién cumpliendo 4 añitos en este medio artístico, y muchísimas gracias también con la compañía de Simón Pari, Fiesta Andina Producciones. Te he visto ahí en el escenario, bien coqueta, te mueves, te desplazas ¿no? en el estrado. Dime, cuéntame, durante estos 4 años, una anécdota, algo que lindo de contar a tu público, ¿no? Para mí realmente ha sido algo muy grande y muy alegre y muy satisfactorio haber llegado en estos 4 años ya a la capital. Estamos ahí llegando a muchos lugares del Perú, nos hemos ido a Bolivia, nos hemos ido a Chile, y estoy muy contenta por los logros que estamos obteniendo. Sí, porque muchos artistas que he conocido acá en Tacna tienen 20 años y todavía no conocen Lima. Te has codeado con varios artistas ya, con grandes artistas. A Dios gracias, sí, nos hemos codeado con grandes artistas en Lima. Hemos estado con Dina Paucar, con Sonia Morales, también hemos estado con Chinito Delande, con grandes artistas de Lima, y así también con la cumbia sureña. También hemos estado quedándonos mano a mano con Los Puntos, con Coralís, que están, gracias a Dios. Pero no es fácil entrar a este mundo del espectáculo, el mundo folclórico, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es definitivamente, pero con el esfuerzo y con la voluntad creo que se llega donde uno quiere. Mañana, tarde y noche hay que pensar en seguir trabajando. Sí. No dormirse. Tú sabes que los tiburones, si quedan quietos, se mueren, ¿no? Hay que ser un tiburón en este aspecto. De verdad, el tiburón, si no se mueve en el mar, se muere. Sí, hay que moverse. Hay que moverse, porque si no, ahí nomás nos quedamos. Viajes prontos. Estamos el día 28, estamos en Lima, estamos en 2 locales. El 29 también estamos con Canto Andino. El 28, perdón que te interrumpa, estás con Ventura Producciones. ¿En qué locales? Estamos en el local Santa Rosa y en el local, en el Bosque. El Bosque de Villa El Salvador. El Bosque de Villa El Salvador. Y el 29 estamos con Canto Andino en Carapongo. Siempre con el guayno sureño. Con el guayno sureño, siempre llevando nuestro corazón y nuestra alegría para todo el público querido. ¿Cuántos, dijiste 4 discos, cuáles son los temas que estás promocionando a través de internet, de YouTube, por ejemplo? Están Lejos de ti, Mañana llorarás, Corazón. Hay muchas primicias que están llegando y yo sé que va a llegar directo al corazón a todos ustedes. Y para todos tus fans, ¿el corazón cómo está? ¿Libre, ocupado, alquilado o con propiedad? No, todavía está libre este corazoncito, todavía está libre para que lo encuentre. Sí, porque los fans son muy celosos, ¿no? Sí. Los fans son muy celosos. Yo recuerdo, no te voy a mencionar el nombre de un artista, tenía su manager y era el dueño del... Pero ahí cuando tú sabes cómo son los fans, quieren besarte, abrazarte, y el pata regalaba patadas, puñetes a todos los fans. No es así, no estás libre entonces. Todavía estoy libre. No hay problema, estoy entonces en busca. Sí. Proyecciones, mamá, proyecciones para el futuro. Estamos con una nueva producción, queremos trabajar nueva producción que estamos todavía viendo cómo se va a hacer, pero ahí con buena voluntad y esfuerzo yo sé que vamos a llegar mucho más. ¿Y cuándo es tu aniversario? ¿Todavía estás preparando aniversario? Todavía no tenemos fecha, pero ya estamos coordinando cómo se va a hacer. ¿Y cuál es el tema bandera? Lejos de ti, ¿no? No. El tema bandera, el Cholito Marino. ¿Me lo puedes cantar así a capela un poquito para todos tus fans? Sí. A ver. Hoy yo quiero bailar, hoy yo quiero gozar a Cholito Marino. Si no quieres bailar, bailo con tu hermano, Cholito Marino. Hoy yo quiero bailar, hoy yo quiero gozar a Cholito Marino. Si no quieres bailar, bailo con tu hermano, Cholito Marino. Ya lo sabes, si tú no puedes, llama a tu hermano. ¡Qué buena! Despídete, amiga, para Full Ritmo. Juanita del Sur, caramba. Muchísimas gracias. Quien le saluda a tu amiga incondicional, Juanita del Sur. Nunca te olvides de mí. Muchísimas gracias a Full Ritmo, de corazón a corazón. Los quiero mucho. Gracias, y que sean los éxitos de aquí a un año. De repente vas a estar ya a la altura de Dina Paucar, Sonia Morales. Muchísimas gracias. Yo sé que sí. Y me concedes otra entrevista, porque claro que sí. Si estás arriba, de repente ya ir aquí en Full Ritmo. No creo, ¿no? No.
Muchísimas gracias a Full Ritmo y gracias a usted, don Julián Peña. Julián Peña. Muchísimas gracias y muy contenta y agradecida por esta entrevista. Gracias, Juanita, y de verdad que sean los éxitos. Cantas muy bien, te he visto en el escenario y de hecho vas a crecer más todavía más, ¿no? Gracias de corazón.